¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos el cuarto semestre de la licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría de la Universidad Regional de Guatemala. Con este video nosotros queremos hacer la demostración de qué sucedió en la masacre de las 2 R's en Guatemala. Lo que vamos a desarrollar en este video será lo siguiente. Tendremos el contexto general del caso, los hechos del caso, el proceso de justicia interna en Guatemala, la intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cumplimiento de la sentencia y las conclusiones y la relevancia del caso. Continuamos. Para iniciar tenemos el contexto general del caso. En este vamos a desarrollar los antecedentes históricos, políticos y sociales. Para iniciar tenemos el contexto de Guatemala. Muy bien, Guatemala se contextualiza bajo el panorama que vivía marcado por el conflicto armado interno. Dicho conflicto que duró de 1960 a 1996. Suceso de la masacre sucedió justamente en 1982, tras el golpe de Estado que llevó al poder al general Efraín Ríos Montt, durante la cual al final resultó ser un gobierno que se manejó mediante una dictadura militar. Los procesos políticos fueron marcados dentro de una guerra fría, en donde el Estado guatemalteco justificaba su represión como parte de la lucha contra el comunismo. Recordemos que el comunismo está basado en la doctrina del marxismo, que quiere decir que su objetivo final era alcanzar una sociedad sin clases y sin explotación. Entonces tenemos también que tenía Guatemala en su momento desigualdad social y estructural. ¿Qué significa? Que la estructura que tenía Guatemala en ese entonces era a través del racismo histórico que sufrían los pueblos indígenas y campesinos, quienes eran los principales afectados por la violencia en su momento. En general, podemos resumir que el contexto está basado dentro del conflicto armado interno y bajo el régimen dictatorial militar. Muy bien, tenemos la fragilidad institucional y el impacto en los derechos humanos. En este caso, se menciona que el poder del Estado y las Fuerzas Armadas eran quienes gobernaban básicamente todo el tema central a través de la administración pública, el manejo del sistema judicial, que estaba dispuesto totalmente a los pensamientos militares y lo que conllevó la falta de posibilidades para la protección o la restitución para los derechos humanos. Tenemos que las brechas de desigualdad eran al final un conflicto social. ¿Qué significa? Que la pobreza extrema en la cual vivía la población rural, es decir, los indígenas y los campesinos que habitaban, estaban sin acceso a servicios básicos, sin acceso a tierra y sobre todo a empleos dignos. Esto se convirtió entonces en el conflicto social que se utilizó como justificación para que el Estado criminalizara la organización comunitaria y los reclamos sociales. Esto se dio a través entonces de la sistemática violación de los derechos, de tal manera que la combinación entre instituciones débiles y el régimen militar, la economía también en crisis, fue entonces como el detonante para que los derechos humanos entonces no tuvieran valor en su momento. Continuamos. Dentro de los antecedentes encontramos también la práctica social o política. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que el Estado guatemalteco implementaba políticas en contra de las rebeliones. Esto significa que eran ataques supuestamente para poder contrarrestar la parte de las rebeliones sistemáticas, que se incluían como parte de prácticas para la limpieza social,
para el exterminio en contra de las comunidades rurales acusadas de colaborar con la guerrilla. La justificación de las políticas se dieron mediante la intervención según para eliminar a los enemigos, es decir, para los indígenas que se organizaban para poder luchar y defender sus derechos. Sin embargo, a través de la dictadura, lo único que se buscaba pues era acabar con ellos para no tener problemas en su forma de gobierno. En la lógica oficial se manejaba como que la población indígena y campesina era el enemigo interno. Es por eso que buscaban exterminarlos. Y entonces, de esa manera, se quitaban la amenaza. Buenas tardes, mi nombre es Marlene Mijangos. Yo les voy a hablar un poco sobre los hechos del caso del parcelamiento Las Dos R's. El parcelamiento Las Dos R's fue fundado por el señor Federico Aquino Ruano junto con su primo Mario Reyes. Este territorio contaba con aproximadamente 200 caballerías de terreno otorgados por el gobierno como un beneficio fiscal a los campesinos de diferentes sectores del país. Siendo una comunidad bastante establecida, contaba con iglesia y con una escuela de uso comunitario. La finca Las Dos R's se encuentra ubicada en el departamento de Petén, en el municipio La Libertad específicamente. La masacre que ocurrió en este lugar se sitúa entre el 6 y 8 de diciembre del año de 1982, ocurrido en el marco de la política Tierra Arrasada, durante el gobierno de facto del general Ríos Montt. El hecho pues se desencadenó debido a la sospecha de los militares del ejército de Guatemala de la colaboración o presunta participación de los campesinos en la insurgencia de la Guerra Fría. Según el testimonio de los sobrevivientes, durante este tiempo en el parcelamiento, ¿verdad? Durante estos años, a don Federico se le perdía muy seguido la cosecha, ¿verdad? Por lo que él optó por firmar sus costales con sus iniciales para distinguir su producto del de sus vecinos, ¿verdad? Siendo las iniciales en los costales FAR, ¿verdad? Federico Aquino Ruano. Lo que caracterizaría la firma del señor Federico, ¿verdad? Este pequeño acto sería el posible causante de la confusión de los militares, ya que la guerrilla que operaba en el sector, podemos decirlo así, se denominaba Fuerzas Armadas Rebeldes, ¿verdad? Lo que coincidía con las iniciales del nombre de don Federico. El 10 de octubre de 1982, el ejército de Guatemala fue emboscado por la FARC, dejando como saldo soldados militares muertos y armamento militar robado. Este acto también levantó la sospecha de los militares sobre la finca. Ahora la responsabilidad cayó directamente sobre la finca, ya que era una zona declarada como área roja. ¿Cómo fue el modus operandi de todo esto? Durante el 6 de diciembre en la madrugada, un pelotón de aproximadamente 40 soldados de las Fuerzas Especiales Caibiles llegaron a la aldea en una operación denominada Victoria 82. Este operativo tenía como objetivo erradicar a la insurgencia, así como a los levantamientos rebeldes. Este operativo también fue una forma de represalia por el atentado del 10 de octubre. Los militares ingresan a la finca, ¿verdad? Disfrazados de guerrilleros para no ser detectados como una amenaza por los campesinos que vivían ahí. Fueron colocados también retenes en el perímetro del parcelamiento para que no hubiera oportunidad de que alguien entrase o saliese durante el operativo. También a la hora de que entraron los militares al poblado, ¿verdad? Confinaron a los hombres en la escuela de la comunidad y mujeres y niños fueron confinados y en la iglesia de la locación.
Durante los próximos días se llevaría a cabo torturas y tratos crueles por parte de los caiviles hacia los hombres, realizando cuestionamientos sobre información del operativo de la guerrilla y el paradero del armamento militar robado. Las casas fueron saqueadas, fueron quemadas en busca de los 21 fusiles que los militares alegaban que habían sido robados. Cabe destacar, ¿verdad?, que acá no fue hallado ningún tipo de armamento en la finca. Los pobladores no tenían conocimiento de algún armamento o de la guerrilla en sí. Las mujeres y niñas fueron violadas sexualmente como un método de tortura en repetidas ocasiones, así como también fueron golpeadas. Los niños fueron torturados psicológicamente, ya que los obligaron a presenciar la tortura hacia sus padres y fueron también masacrados brutalmente después. Según confesiones de 2 excaiviles, uno de ellos, Fabio Pinto, quien es el que da los detalles de cómo realizaron la masacre y cómo llevaron a cabo todo este operativo, que actualmente pues reside en México con asilo político. Él relata que las personas fueron impactadas en el cráneo con mazos de hierro, muchos otros fueron estrellados contra árboles o contra las mismas paredes de las viviendas. En el pozo de la comunidad también fueron masacradas personas, mujeres y niños en su mayoría, mujeres gestantes. Fue utilizado también como fosa común para desechar los cuerpos de estos mismos. Muchos de los niños y mujeres que fueron matados en este lugar eran arrojados al pozo vivos y junto con ellos se arrojaban granadas para pues exterminarlos. Se estima que el número de víctimas encontradas en este pozo asciende a los 162 civiles. Casi la mitad de ellos eran niños menores de 12 años. También en las exhumaciones que se hicieron en el año de 1995, la osamenta más pequeña que se encontró fue de un niño de 4 meses de edad. Entonces, también hubo otra locación al sur del parcelamiento, donde pues fueron ejecutados hombres de mediana edad y ancianos de la tercera edad, siendo el número de víctimas oficial de 201 personas. Sin embargo, familiares y sobrevivientes del atentado estiman que la cifra asciende a más de los 500 muertos, ya que esta comunidad se estimaba que contaba con aproximadamente 700 habitantes. La evidencia se intentó borrar tras la masacre. Los militares taparon el pozo donde arrojaron a las víctimas y muchos otros de los cuerpos de las personas muertas no fueron encontrados. Continuamos, por favor. Continuamos. Vamos a hablar un poco también sobre las circunstancias agravantes, ¿verdad? Tenemos lo que es extrema pobreza. Estas personas pues eran campesinos, fueron tratados con extrema brutalidad, se cometieron violaciones y tortura extrema, tanto física como psicológica. Estas personas eran vulnerables, ¿verdad? Porque se asesinaron a civiles, incluyendo pues a ancianos, niños y mujeres gestantes, los cuales pues no tenían vínculo con alguna disputa entre el gobierno y la insurgencia, más allá pues de habitar en el territorio en donde se generaban estos conflictos. También la predeterminación militar, ya que los militares pues fue planificado todo esto. Ellos hicieron este plan de entrar encubiertos, de madrugada, interrogar, torturar a las personas. También se habla de un ambiente de impunidad, ¿verdad? Impunidad prolongada, ya que muchos de los participantes de la masacre aún no han sido juzgados. Y el caso pues quedó impune durante décadas, ya que el gobierno negaba autoría en la masacre, así como vinculación con el caso,
por lo que el proceso legal pues quedó en pausa muchísimos años, casi hasta los años 2000, ¿verdad? En el año 1995, como comentaba anteriormente, que se iniciaron las excavaciones de las osamentas y fue cuando se procedió con todo el tema legal y fueron condenados algunos de los caibiles que participaron en la masacre. Por mi parte, eso es todo. Le dejo el tiempo a mis compañeros. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge del Cid. En este momento vamos a proceder a darle un poco de información sobre el proceso de la justicia interna en Guatemala. En el caso de las dos R's, uno de los más emblemáticos en la historia de justicia transnacional en Guatemala, representando un hito en el camino hacia la verdad, la memoria y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno 1960-1996. El contexto del caso de las dos R's, una fecha inolvidable para los guatemaltecos que recordamos cómo fue algo de verdad relacionado con los derechos humanos. Vamos a explicarlo en este momento. 1982, una ubicación en el municipio de La Libertad, Petén, Guatemala. Las víctimas, aproximadamente 200 personas, en su mayoría mujeres y niños y ancianos. Unos autores, un grupo de caibiles, fuerzas especiales del ejército de Guatemala, sumamente entrenados. El pretexto operativo en la supuesta búsqueda de armas robadas por la guerrilla en la zona. Algo imprescindible para la fecha, los soldados torturaron, violaron y asesinaron casi toda la población en la aldea. Muchos niños fueron asesinados brutalmente, algunos arrojados vivos a un pozo, torturados. El proceso de la justicia en Guatemala interna, la impunidad inicial, la negación del Estado. Durante muchos años, el caso estuvo en impunidad total. El Estado negaba la participación del ejército y se dificultaba cualquier investigación judicial. Apertura de investigaciones en los años 90 y 2000. En 1994, familiares de las víctimas presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, MP. A pesar de algunos avances, la justicia interna avanzaba lentamente a falta de voluntad política y amenazas a debilidad institucional. Esto nos deriva al año 2000, que fue el caso llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias a Dios pudo ejercer de cierta manera y nos plantea y reapertura los avances en 2010, que ya conforme el fortalecimiento del sistema judicial y el apoyo de instituciones de la CICIG y la Fiscalía de Derechos Humanos, se dieron bastantes avances significativos y positivos, principalmente ordenados. En 2011, 4 escaiviles fueron condenados a 6.060 años de prisión, cada uno 30 años por cada una de las personas que fueron víctimas. Más de 30 delitos cometidos en la humanidad. Pero Pimentel Ríos, otro escaivil extraditado de Estados Unidos, recibió 6.060 años también. En 2018 se hace la captura de Santos López Alonso, escaivil capturado en Estados Unidos por investigaciones y extraditado, fue condenado a 5.160 años en prisión. Actualmente procede con otros casos también. En todos estos casos, los jueces reconocieron la masacre como un crimen de la humanidad que significó, no prescribe a una prácticamente que sea algo inhumano, y todo esto, los casos lo reconocieron la masacre del crimen de la humanidad, lo que significa de la participación de las víctimas de la sociedad civil. Las organizaciones de derechos humanos y los sobrevivientes jugaron un papel central. Se dio a conocer el caso impulsado a base del principio de la justicia transnacional, la verdad, la justicia y la reparación, y no la repetición. Sentencias claves en su impacto. Las sentencias del caso de las dos eras marcaron un precedente legal importante en Guatemala
y América Latina, el reconocimiento de las existencias políticas sistemáticas de la represión estatal. Un ejemplo interna que puede operar incluso décadas después de los hechos, limitaciones y desafíos que enfrentaron los familiares de las víctimas que sufrió las 2Rs. Altos mandos militares involucrados no han sido del todo juzgados. Persiste la resistencia de sectores militares a la justicia transnacional. Aún hay temor y estimación a falta de reparación integral de las víctimas. Esto puede suceder que prácticamente que puedan ir y los asesinen a los familiares de la víctima. ¿Por qué? Por la presunción de poner siempre en investigación el caso de las 2Rs. El proceso del caso de las 2Rs demuestra que, aunque lenta y con obstáculos, la justicia es posible en Guatemala. Fue un caso crucial en la lucha contra la impunidad por crímenes del conflicto armado y sirvió como ejemplo para otros casos similares en el país. Buenas tardes, mi nombre es Indra Bertina Montero Sobas. Yo les voy a hablar sobre la masacre de las 2Rs. Oficina de Derechos Humanos del Arrobispo de Guatemala, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. También fue demandado por el Estado. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por falta de debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables del asesinato, tortura, violencia sexual, entre otros actos de numerosas personas habitantes de parcelamiento de las CRs. También hay unas palabras claves que también se ingresa en el estado demandado de Guatemala: agresión sexual, derecho a la integridad personal, derecho a la verdad, derecho a la vida, derecho al nombre, derecho internacional humanitario, derecho de las mujeres, derecho de niños y niñas, entre otras. Siguiente diapositiva, por favor. También les voy a hablar un poco sobre la interacción del sistema interamericano. Entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982, el ejército guatemalteco, mediante una unidad élite llamada Caibeles, atacó la aldea conocida como la 2Rs, parcelamiento fundado en 1978 por la FIDP en Petén. Se hará pasar por guerrilla para justificar el ataque y asesinaron sistemáticamente a más de 200 civiles, entre ellos iban hombres, mujeres y niños, enterrándolos en un pozo colectivo. Fue hasta 1994 que exhumanizaciones llevadas a cabo por equipos argentinos y antropólogos forenses. Buenas tardes, mi nombre es Mariam Guzmán. Es un placer poder dirigirme a ustedes el día de hoy con el tema Sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Continuamos. Hablaremos un poco sobre los artículos violados de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o como sus siglas CADH. La Corte determinó que el Estado de Guatemala violó los siguientes derechos, todos en relación al artículo 1.1, obligación de respetar y garantizar los derechos. Artículo 3, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Violado porque las víctimas, al ser masacradas y posteriormente desaparecidas, fueron privadas de su existencia jurídica ante la sociedad. Artículo 4. Derecho a la vida. La ejecución masiva de hombres, mujeres y niños, quienes fueron asesinados por agentes del Estado, es decir, los caiviles. Artículo 5. Derecho a la integridad personal. Debido a las torturas, tratos crueles e inhumanos y violencia sexual contra las mujeres y niñas, algunas de las cuales quedaron embarazadas o fueron forzadas a abortar. Artículo 7. Derecho a la libertad personal. Los pobladores fueron privados arbitrariamente de su libertad al ser concentrados en las escuelas y las iglesias antes de su ejecución. Artículo 8.1. Garantías judiciales. Las investigaciones fueron tardías, ya que
fueron con impunidad prolongada. El Estado no brindó el acceso a la justicia de los familiares. Artículo 17. Protección a la familia. Por la destrucción de núcleos familiares, la desaparición de menores y la pérdida de los lazos familiares por la violencia estatal. Artículo 9. Derechos del niño. Este fue violado por el asesinato de los niños y niñas y por la aprovisión de menores sobrevivientes, quienes fueron inscritos con identidades falsas. Artículo 21. Derecho a la propiedad privada. Violado porque las casas que pertenecían a los habitantes de las dos R's fueron destruidas y quemadas, eliminando así su modo de vida. Artículo 25. Protección judicial. El Estado no garantizó recursos efectivos a los familiares para denunciar y buscar justicias por las violaciones cometidas. Continuamos. Hablaremos sobre la justificación de las violaciones en relación con los hechos probados. Punto 1. Masacre y ejecución. Artículo 4 y 5. En este caso, se violó el derecho a la vida porque el Estado permitió que las personas fueran ejecutadas arbitrariamente durante la masacre. Además, se afectó el derecho a la integridad personal, ya que muchas víctimas sufrieron maltratos y un gran sufrimiento físico y psicológico antes de morir. Punto 2. Secuestro de menores y destrucción de familias. Artículo 17 y 19. Aquí se vulneró el derecho a la protección de la familia, porque al secuestrar niños y desaparecer a los padres, se rompió la unidad familiar. También se violó el derecho de los niños, ya que quedaron totalmente desprotegidos sin que el Estado cumpliera con su obligación, es decir, darles un cuidado especial por ser menores de edad. Punto número 3. Privación de libertad previa a la ejecución. Artículo 7. Las personas fueron detenidas de manera arbitraria, sin orden judicial y sin garantías legales por personas. Esta privación de libertad fue el paso previo que permitió que luego fueran ejecutadas. Punto número 4. Destrucción de viviendas y pertenencias. Artículo 21. La quema y el saqueo de las casas de las víctimas significó que una violación al derecho a la propiedad privada, porque las personas perdieron todo lo que tenían sin ninguna razón legítima y sin recibir ninguna compensación. Punto número 5. Impunidad prolongada e inacción estatal. Artículo 8.1 y 25. Acá se violó el derecho a las garantías judiciales, porque el Estado no investigó los hechos ni procesó a los responsables. Además, se incumplió el derecho a la protección judicial, ya que las víctimas y sus familiares no tuvieron un recurso efectivo para obtener, quedando así en impunidad por muchos años. Negación de existencia jurídica a víctimas desaparecidas. Artículo 3. Finalmente, acá se violó el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, porque al no reconocer oficialmente a las personas desaparecidas, prácticamente se les negó su existencia legal. Esto dejó a sus familias en una situación de incertidumbre y les impidió realizar trámites básicos. Continuamos. ¿Es doble responsabilidad del Estado? Sí, porque la Corte concluyó que el Estado fue responsable. Punto 1, por acción, ya que los agentes estatales, es decir, los caidiles del ejército, perpetraron directamente la masacre, torturas, violaciones y ejecuciones. Punto 2, por omisión. El Estado no investigó oportunamente, no sancionó a los responsables y no protegió a la población, permitiendo impunidad durante décadas. Continuamos. Reparaciones ordenadas. Acá la Corte ordenó las medidas de reparación integral, las cuales se clasifican en 3 grandes categorías. Continuamos. Compensación económica, es decir, los daños materiales y morales.
Daños materiales, lucro cesante, gastos. La compensación económica a las familias por la pérdida del sustento, destrucción de bienes y gastos derivados. Daños morales, reparación por el sufrimiento, angustia y afectación psicológica de los sobrevivientes y familiares. Los beneficiarios, 2 sobrevivientes directos y 153 familias de las víctimas identificados por la Corte. Continuamos. Medidas de satisfacción y rehabilitación. Actos públicos de reconocimiento. Es la responsabilidad del Estado y petición de disculpas. Levantamiento de un monumento conmemorativo, esto en memoria de las víctimas. Ceremonias públicas con reproducción de documentales, esto sobre los hechos en la ciudad de Guatemala y Santa Elena. Creación de una página web oficial, esto dedicada a la búsqueda de los niños desaparecidos. Atención médica y psicológica gratuita, esto para los sobrevivientes y familiares afectados. Continuamos. Garantías de no repetición. Investigación y sanción efectiva. Esto a los responsables de la masacre sin dilaciones ni amnistas. Acciones disciplinarias y judiciales contra los funcionarios que obstaculizaron la justicia. Reforma de la ley de amparo y la constitucionalidad para garantizar recursos efectivos. Capacitación en derechos humanos a Fuerzas Armadas, jueces fiscales y demás funcionarios. Exhumación, identificación y entrega digna de restos. Esto a las víctimas de sus familiares. Con esto concluyo sobre el tema de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Agradezco mucho su atención. Buenas tardes, mi nombre es Asbel Urbina. Les voy a presentar un poco sobre lo que es el cumplimiento de la sentencia del caso de las 2 R's versus Guatemala. Continuemos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió sentencia el 24 de noviembre de 2009, donde declaró responsable el Estado de Guatemala por la masacre cometida en 1982 en la aldea Las 2 R's Petén. Continuemos. Tenemos un título muy importante que son los avances logrados. Como primer punto tenemos los procesos judiciales y condenas. En 2011, tribunales guatemaltecos dictaron sentencias contra varios excaiviles. Estos recibieron condenas muy altas, que algunos, por ejemplo, recibieron condenas de hasta 6.060 años de prisión. Esto por cada muerte que ellos realizaron, les dieron una condena de 30 años y también 30 por crímenes contra la humanidad. Un ejemplo muy claro y que no se llevaba una condena mutua, sino que en 2011 fueron condenados 4 ex soldados y en 2011 y 2012 fueron condenados otros soldados. En 2018 se condenó a un ex oficial de alto rango. Esto representó un avance histórico, ya que durante muchos años hubo impunidad absoluta. Como punto número 2, tenemos actos de reconocimiento. El Estado realizó un acto público de disculpas y reconocimiento en responsabilidad. En el evento participaron autoridades estatales y familiares de las víctimas. Se reconoció oficialmente que lo sucedido fue una masacre cometida por el Ejército de Guatemala. Punto número 3. Memoria y reparación. Esto fue algo muy comúnmente para los familiares. Fue algo importante porque se construyó un monumento conmemorativo en memoria de las víctimas. También se entregó una indemnización económica a familiares y a sobrevivientes. Se crearon programas de becas educativas y atención en salud para los familiares. En el siguiente título tenemos aspectos pendientes y dificultades. Claro, después de lo bueno siempre viene algo malo.
porque tenemos a responsables prófugos que aún no han sido condenados por la ley. Muchos militares evadieron estas leyes que se han investigado actualmente. Como punto número 2, tenemos obstáculos en la justicia. Estos son procesos judiciales muy lentos, con recursos legales para retrasar o intentar anular las condenas. También tenemos que en casos de la ley se aplicó la ley de amnistía en 1996, aunque no procede para crímenes de la lesa humanidad. Punto número 3, tenemos a reparaciones incompletas. Nos damos cuenta que el Estado no cubre todos los daños que realizaron estos soldados, porque la atención psicológica y médica no es la necesaria para los sobrevivientes y como para los familiares. Todas las familias no recibieron el dinero de la indemnización o los beneficios educativos que le otorgaron a los niños, y claramente aún no han sido identificados todos los restos de la masacre que hubo en la aldea Las Dos R's. Punto número 4, tenemos balance actual. El cumplimiento es parcial. Guatemala dio pasos importantes en juicios, pero no ha sido lo suficiente para cerrar el caso. Para las familias el caso sigue siendo una lucha constante para saber la verdad y que haya justicia. Hubieron muchos artículos claves. Continuemos. Hubieron muchos artículos claves de la comunidad de prensa. Por ejemplo, el 1 de diciembre de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Guatemala que abstuviera de destruir las pruebas de materiales del caso, luego de que el tribunal hubiera liberado a 3 militares acusados y ordenado destruir dichas pruebas. El Estado debía informar sobre el ocurrido a más tardar el 7 de diciembre de 2023. También tenemos un artículo que sacó la prensa comunitaria, continuemos, que dice, la Corte IDH emitió medidas provisionales para que Guatemala perseverara para el caso, incluyendo fijar fechas exactas para que el Estado informara sobre el resguardado de estas y sobre sanciones a quienes hayan obstaculizado las investigaciones. Continuemos. El siguiente artículo es de la Biblioteca de la Corte IDH, documentos oficiales. Esto indica a las resoluciones claves sobre el caso, incluyendo la sentencia en 2009 y las resoluciones de supervisión del cumplimiento en 2011 y 2012, hasta las más recientes de 2023 y 2024. Esta es una fuente directa y autoritaria para sustentar tu trabajo. Como siguiente punto, tenemos la conclusión en la relevancia del caso. Continuemos. Este fue un impacto muy representativo en la población. En términos jurídicos también, esta sentencia consolidó principios clave, la responsabilidad internacional del Estado. También esto dio acción directa de sus agentes por omisión de la investigación y sanción de los responsables. También tenemos la reflexión personal. Asimismo, reforzó la noción de los crímenes contra la humanidad. Son imprescriptibles y no pueden ser descubiertos por amnistías. Estos avances marcaron una precedente fundamental en Centroamérica. En Guatemala hubieron muchas fallas estructurales en la justicia interna, procesos tardíos que obstruyeron pasos o recursos legales y protección a responsables de alto rango. Desde una perspectiva actual, persisten desafíos profundos en Guatemala y América Latina. La persistencia de la violencia institucional, la debilidad de las instituciones jurídicas, la criminalización de comunidades indígenas y campesinas. La falta de garantías plenas para los derechos humanos es un caso que nos recuerda la justicia que no se limita a condenar a unos pocos
pervertedores, sino que requiere transformar las estructuras que permiten las violencias. Como reflexión personal, tenemos finalmente como estudiantes y futuros profesionales, el legado de las 2R nos llama a asumir el rol activo en la defensa, promoción y exigencia de los derechos humanos, en la construcción de memoria y en la lucha contra la impunidad. Nuestra responsabilidad es garantizar que nunca más se repitan atrocidades de esta magnitud, fortaleciendo una cultura de justicia y digna que reconozca a las víctimas y proteja a los más vulnerables. Gracias. No fue solo una masacre, fue el momento exacto en que se rompió lo más sagrado, el derecho a existir. Fue el instante en que la dignidad humana fue pisoteada sin piedad, cuando el Estado, que debía proteger, se convirtió en verdugo, y cuando el silencio se impuso como castigo adicional para los que sobrevivieron. En ese pequeño caserío, hombres armados entraron con órdenes de exterminio, pero lo que hicieron no puede explicarse solo con estrategias militares. Fue odio, fue deshumanización. Fue la decisión consciente de aniquilar todo: cuerpos, voces, recuerdos, futuro. Mataron a bebés en brazos, violaron a mujeres antes de ejecutarlas, lanzaron cuerpos vivos a un pozo. ¿Cómo se escribe sobre esto sin sentir que las palabras no alcanzan? ¿Cómo se analiza desde los derechos humanos? Una tragedia que desbordó cualquier límite de humanidad. Cada víctima tenía un nombre, un rostro, una historia, que quedó truncada por el terror. Cada niño asesinado dejó una madre con los brazos vacíos. Cada padre ejecutado dejó un hogar deshecho. Y cada sobreviviente ha vivido con el peso insoportable de la memoria, mientras la justicia ha tardado más de lo que cualquier conciencia podría justificar. No podemos hablar de derechos humanos si olvidamos las 2Rs. No podemos construir paz, ni verdad, ni justicia. Si normalizamos el olvido o si tratamos estas historias como cifras frías en un informe, porque la memoria duele, pero es necesaria. Porque la justicia tarda, pero debe ayudar. El por qué el compromiso con los derechos humanos no se mide solo en leyes, tratados o discursos. Se mide en nuestra capacidad de indagarnos y recordar, de exigir. Las 2Rs nos duelen, nos sacuden, nos obligan. Que su historia no se pierda en el archivo de las tragedias olvidadas, que su nombre siga vivo en la lucha por un mundo donde la dignidad humana nunca vuelva a ser aplastada, y que su dolor transformado en memoria se convierta en el fuego que incendia la conciencia de quienes hoy tenemos el privilegio de alzar la voz, por aquellos a quienes se la arrebataron. Gracias por poner atención a este video en donde relatamos un poquito de la historia de la masacre de las 2Rs. Agradecemos su atención y su tiempo en este espacio.